Saludos a todos los que hoy se encuentran junto a nosotros, estudiantes, profesores y familiares. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Matemática octavo grado. Hoy vamos a estar trabajando con los teoremas de igualdad de triángulo. Recuerden ustedes que estos teoremas son muy importantes y tienen aplicación en la vida. Por eso les propongo primero recordar en qué consisten los mismos. Recuerda que es necesario tener 3 elementos respectivamente iguales de un triángulo con respecto al otro. Pueden ser los 3 lados respectivamente iguales. Puede ser un lado y sus ángulos adyacentes. O pudieran tener 2 lados y el ángulo comprendido. Recuerda que siempre es uno respecto al otro. Me refiero a los triángulos. Pero bien, ¿cuál es el procedimiento para trabajar con ejercicios de demostración de igualdad de triángulo? Sí, seguro que ya lo conoces. Primero vas a estar leyendo detenidamente tu propuesta de actividad para luego estar marcando, identificando en tu figura qué elementos nos informan los datos que son iguales o cuáles son aquellos que usted puede identificar que son iguales reconociendo la propiedad geométrica que ellos cumplen. Pero nunca olvide marcar también cuáles son los triángulos que usted va a demostrar que son iguales. Entonces ya debe saber cuál es el tema de nuestro encuentro. Copiemos entonces. Continuamos aplicando los criterios de igualdad de triángulos. La primera actividad que vamos a estar resolviendo, vas a tener que analizar algunos elementos ya conocidos, pero tienes que estar muy atentos a qué propiedades cumplen la figura geométrica que en ella se muestra. Entonces, demos paso a este ejercicio. En la figura triángulo MDN es isósceles de base MN. ABCD es un cuadrado, segmento MA igual a segmento CN. Demuestra que ángulo MDA es igual a ángulo NDC. Ahí tienes tu figura para que la realices en tu libreta muy rápido y anotes los datos que te aporta el ejercicio. ¿Qué debemos demostrar? La igualdad de dos ángulos. Vamos a identificar en la figura quiénes son estos ángulos. ¿Ya lo marcaste? Entonces vamos a tener en cuenta ahora los elementos que nos informan en nuestro ejercicio que cumplen determinadas condiciones. Fíjate bien que primero nos plantean que el triángulo MDA y el triángulo DNC. Dirás, la profe no iba a estar hablando de los elementos que nos informan en la actividad. Sí, pero antes debes identificar qué triángulos son los que debes demostrar que son iguales, para luego poder asegurar que los ángulos MDA y NDC son iguales.
Por eso te ha aparecido marcado los triángulos MDA y DCN, que son los triángulos que vamos a demostrar que son iguales porque son estos ángulos que al final es a donde debemos llegar, que forman parte de los triángulos. Fíjate bien que solo estos ángulos se forman en los triángulos que hemos marcado en azul y en amarillo. Entonces ahora sí podemos analizar los datos que nos da el ejercicio. Nos dicen que MDN es isósceles de base MN. Vamos a ver quién es el triángulo MDN. Pero antes debemos analizar la información. Si el triángulo es isósceles y conocemos la base, ¿qué propiedad cumplen los triángulos isósceles? Sí, que los lados que no son la base son iguales, pero además que los ángulos bases también tienen la misma amplitud. Identifiquemos el triángulo, el MDN, que es isósceles, y su base es MN. Luego, el lado MD es igual al lado DN. Y además, los ángulos DMA y DNC son iguales. Ya lo acabamos de marcar. Vamos entonces a pensar en el otro elemento que nos dan en el ejercicio, la otra información. Nos dicen que ABCD es un cuadrado. ¿Quién es el cuadrado? Lo marcamos en la figura. ¿Qué propiedades cumplen los cuadrados? Que todos sus lados son iguales. Pero ¿qué lados son los que forman parte de los triángulos que vamos a demostrar que son iguales? Esos son los que vamos a marcar. Pero además sabemos que los ángulos interiores son iguales a 90 grados. Son ángulos rectos. Vamos entonces a marcar los elementos iguales, en este caso el lado de A y el lado de C, y vamos a analizar hasta aquí qué elementos tenemos. Fíjense bien, tenemos un lado, un ángulo y otro lado, marcado en cada uno de los triángulos que debemos demostrar que son iguales. Pero su posición nos determina alguno de los tres criterios de igualdad de triángulo. No, ¿verdad? Vamos entonces a seguir analizando el próximo dato. Nos dicen que MA es igual a CN. Vamos a marcarlo en la figura. Y ahora que ya tenemos todos los elementos que nos informan en el ejercicio, ¿podemos utilizar alguno de los criterios? Sí, analiza bien que tenemos un lado, un ángulo y un lado. Pero mira la posición de los que acabamos de señalar en la figura. Sí, estamos en presencia del teorema de que dos triángulos son iguales si tienen dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. Entonces ya podemos comenzar a escribir nuestra demostración. En los triángulos MDA y DCN se tienen que MD es igual a DN por ser lados iguales del triángulo MDN isósceles de base MN. Tienes además que el ángulo DMA y el ángulo DNC son iguales porque son ángulos bases de este triángulo isósceles, del MDN. Además, sabes que el segmento MA es igual al CN, que sería el otro lado de los triángulos que estamos demostrando que son iguales, que por dato también tienen la misma longitud. Ahí tienes los tres elementos que deben estar plasmados en tu demostración. Te daré un tiempo para que puedas copiar toda esta información.
debes concluir la demostración de la igualdad de triángulo. ¿Qué teorema hemos estado utilizando? Es el teorema de dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. Este sería el final de la demostración de la igualdad de triángulo. Pero recuerda que lo que nos estaban mandando a demostrar en la orden de nuestro ejercicio planteaba demostrar la igualdad de dos ángulos. Por tanto, no hemos terminado la actividad. Copia ahora muy rápido esta conclusión. Como estamos demostrando que el ángulo MDA es igual al ángulo NDC, y ustedes ya conocen que pueden aplicar la condición de que en triángulos iguales, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Vamos a observar los ángulos que están marcados en rojo, que son los que debemos demostrar que son iguales, ¿a qué lados se oponen? Y como ellos se oponen a lados que ya sabemos que son iguales, entonces podemos decir que los ángulos son iguales por elementos homólogos. Ahora sí hemos terminado la actividad. Tienes tiempo para copiar esta conclusión. Demos paso a otra actividad en la que vas a estar demostrando la igualdad de segmentos. Sí, también identificando estos segmentos a qué triángulos pertenecen, para entonces aplicar los criterios de igualdad de triángulo. Muy rápido, anota la actividad. La figura muestra un paralelogramo ABCD, donde O es el punto medio de DB. M y N puntos de AB y CD respectivamente. Prueba que AM es igual a NC. Y ahí tienes tu figura. Solo en la libreta detente a escribir que ABCD es un paralelogramo, que O es punto medio de DB y que debes probar que AM es igual a NC. Y realiza tu figura de análisis. Debemos demostrar la igualdad del segmento AM y NC. Identifiquemos en la figura quiénes son estos segmentos. ¿Observaron? ¿Forman ellos parte de algún triángulo? ¿Ellos son lados de algún triángulo que está determinado en la figura? No, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pensando diferente.
tenemos que encontrar la igualdad de esos segmentos teniendo en cuenta otros dos segmentos que puedan ser iguales. Y a lo mejor podemos aplicar la adición o la sustracción de segmentos, pero siempre primero encontrando triángulos iguales. Entonces vamos a comenzar el análisis. Nos dicen que ABCD es un paralelogramo. Si esto es una figura geométrica que cumple diferentes condiciones o propiedades, entonces debemos estar marcando en la figura de análisis todas aquellas propiedades que cumple la figura plana. En este caso, paralelogramo. Estamos hablando de que los lados opuestos son iguales. Acabamos de marcar el lado AB y el lado DC. Pero también podemos decir que el lado AD y BC son iguales. Pero si hablamos de paralelogramo, también existe una propiedad que cumplen sus ángulos interiores. Los ángulos opuestos son iguales. Debo entonces también marcarlos. Se están dando cuenta que la palabra paralelogramo nos está dando bastante información. Además, si estoy hablando de paralelogramo y observo que DB es una de sus diagonales, entonces se puede estar determinando ángulos entre paralelas. Por ejemplo, pudiéramos estar hablando de los ángulos que se forman entre estas paralelas, la AB y la DC, o sea, el segmento AB y DC, que están siendo cortados por la diagonal DB. Pero también nos dicen que O es punto medio de DB. También tengo más información en los datos que puedo estar empleando. Si O es punto medio de DB, entonces el segmento DO y OB son iguales. Y si retomamos además que tenemos la diagonal DB, entonces podemos estar hablando que como ella corta segmentos paralelos, se forman ángulos entre paralelas, lo que ahora te acabo de marcar en rojo. Pero además podemos estar hablando de los otros que ahora te aparecen en verde. Primero planteamos que el ángulo CDB es igual al ángulo ABD, que son los que están marcados en rojo, por ser alternos entre paralelas. Pero también el ángulo ADB y el ángulo DBC son iguales porque también son alternos entre las propias paralelas. Bueno, tienes aquí bastante información, pero aún no te has percatado de cuáles son los triángulos que debemos demostrar que son iguales. Observa, pudieras estar pensando en el triángulo ADB y en el triángulo DBC, pero es que tú tienes que demostrar que los segmentos NC y AM son iguales y ellos no forman parte de ningún lado de los triángulos que estuvimos comentando. Sin embargo, tienes información de un triángulo en particular que se está formando con la otra recta o semirrecta, en este caso la MN. Puedes estar hablando entonces de los triángulos de ON y MOB, pero tienes suficiente información. ¿Qué datos posees? ¿Conoces otros elementos que a simple vista te das cuenta que también son iguales? Vamos a relacionar. Si hablamos de estos triángulos que estamos marcando, el DON y el MOB, ya tenemos un par de ángulos y lados respectivamente iguales. Entonces podemos estar pensando en encontrar otro lado u otro ángulo para estar utilizando
cualquiera de los teoremas, o el teorema de tener un lado y sus ángulos adyacentes respectivamente iguales, o el teorema de tener dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. Bien, pero del lado que sería el que forma parte del ángulo comprendido, el DN y el MB, ¿tengo alguna información? No, ¿verdad? Por tanto, este teorema no me es posible utilizarlo. Y del otro ángulo, el que sería también adyacente a los lados que ya sé que son iguales al DO y el OB, observa la posición de estos ángulos. Sí, son opuestos por el vértice y por tanto son iguales. Luego puedo estar pensando en aplicar el teorema de tener un lado y sus ángulos adyacentes respectivamente iguales. Luego estás en condiciones de escribir la demostración, que ahora te la voy a mostrar muy rápido, porque luego en casa tendrás tiempo de conformarla. Pero no pierda la perspectiva de que estamos buscando la igualdad entre el segmento AM y NC. Puedes plantear la igualdad de los triángulos DON y MOB simplemente diciendo que el ángulo NDO es igual al ángulo OBM por ser ángulos alternos entre paralelas AB y DC, además que el segmento DO es igual al segmento OBE por ser O punto medio de DB, que era una información de los datos. Y además que el ángulo DON es igual al ángulo MOB por ser ángulos opuestos por el vértice. Ya tienes los tres elementos necesarios y suficientes para demostrar la igualdad de los triángulos. Luego, te propongo que después de haber escrito estas relaciones de los elementos, puedas concluir, como ya estás acostumbrado, por el teorema de un lado y sus ángulos adyacentes respectivamente iguales. Pero, ¿cómo terminamos el ejercicio? Si estamos hablando del segmento NC y AM, si ya conocen que estos triángulos son iguales, entonces tienen elementos homólogos. Sí, aquellos lados que se oponen a los ángulos iguales que estaban determinados por opuestos por el vértice. Podemos decir entonces que los elementos de N y MB, que son los lados que se oponen a los ángulos iguales en triángulos iguales, son iguales por elementos homólogos. Esto lo has estado trabajando en encuentros anteriores. ¿Qué sería lo nuevo? Lo nuevo solo sería concluir cómo es que los segmentos AM y NC son iguales. Pero como podemos determinar que DC y AB son iguales por ser lados opuestos del paralelogramo y ellos están conformados por la suma de elementos homólogos con los elementos que estamos buscando, podemos entonces plantear esta adición o esta suma de segmentos para determinar la igualdad de los segmentos NC y AM. ¿Te has dado cuenta que estás aplicando la suma de segmentos para llegar a finalizar tu demostración? Bueno, después de esto, ya estás también en condiciones en este encuentro de realizar en casa ejercicios de tarea para desarrollar la habilidad de demostrar. Por eso te propongo el siguiente ejercicio. En la figura AB perpendicular a BC, DC perpendicular a BC y ángulo DBC igual a ángulo ACB. En este caso también tienes que demostrar la igualdad de segmentos AB y DC.
Pues bien, creo que ya debes tener la costumbre de cómo resolver un ejercicio de demostración de igualdad de triángulo. Luego, en casa, atentos, debes tener en cuenta todos los elementos para ir desarrollando tus demostraciones. Recuerda que es muy importante mantenernos siempre en casa, evitar salir y cumplir con las medidas higiénicas para no contagiarnos con el COVID. Por eso, de esta manera, me despido de ustedes esperando que realicen muchos ejercicios para que adquieran habilidades y nos podamos ver en un próximo encuentro.